El sur global ha tenido por más de 4 siglos un lugar específico en la geopolítica de los minerales y es ser el proveedor de materias primas para todo el mundo. Esta situación se ha traducido fundamentalmente en enormes impactos ambientales, territoriales, económicos y de gobernabilidad del subsuelo para nuestras comunidades y para nuestros gobiernos. El extractivismo actual, como lo hemos denominado en Latinoamérica, ha sido un mecanismo utilizado por el capital para continuar lo que Harvey denominó como la acumulación por despojo. Y es un mecanismo que le ha permitido a este capital, que es un capital transnacional, financiarizado y privado, acumular violentamente a partir del despojo a otros. Esto obviamente produce enormes desigualdades, que son sociales, ambientales y culturales. Y los últimos 30 años, el extractivismo neoliberal ha afectado la vida de personas y comunidades en el sur global, específicamente comunidades con adscripción étnica como pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas que han vivido en carne propia el rigor del saqueo minero en sus territorios. Latinoamérica, en lo que se ha llamado el superciclo de las commodities, que se dio principalmente entre los años 2002 y 2013, aumentó el aporte de las exportaciones de minerales a sus respectivos PIB, en muchos casos triplicando la participación de la inversión extranjera directa en la explotación de minerales. Para el caso de Colombia, que es un país suramericano del cual nos ocuparemos hoy, la direccionalidad de la inversión extranjera directa en el año 2012, por ejemplo, alcanzó el 50% en el sector minero energético. Colombia no es un país minero, aunque tiene una historia colonial de minería aurífera y de platino que se sostuvo hasta finales del siglo XIX, pero que en el siglo XX disminuyó y Colombia se convirtió en un país fundamentalmente agrícola. Aunque la explotación aurífera y de platino continuó en algunas zonas, la economía colombiana se fortaleció principalmente gracias a la bonanza cafetera y el soporte de la exportación de hidrocarburos especialmente. No obstante, a finales del siglo XX, principalmente en la época de los 70, el descubrimiento de enormes mantos de carbón térmico en la zona norte de Colombia, específicamente en el departamento de La Guajira, transformó el papel de la minería en la economía colombiana, siendo hoy el principal producto de exportación minero en Colombia. Colombia es el primer país exportador de carbón de Sudamérica y el quinto exportador en el mundo. El carbón es el segundo producto de exportación después del petróleo en Colombia, representando el 18% del valor de las exportaciones colombianas y el 77% de las exportaciones mineras. El carbón térmico representa el 65% del PIB minero, el 1,1% del PIB nacional y el 88,8% del total de las regalías mineras recaudadas. Las exportaciones de carbón colombiano están aproximadamente entre 85 y 90 millones de toneladas y los destinos de ese carbón fueron fundamentalmente Turquía, Chile, Israel, México, Países Bajos, España y Brasil. Este abanico de importadores de carbón ha cambiado en los últimos 5 años, ya que algunas medidas que se han desarrollado en Europa asociadas a la salida del carbón y también a la implementación de medidas para la transición energética que contribuyan a disminuir el efecto invernadero y por tanto el cambio climático, han cambiado los lugares del destino del carbón colombiano. La Guajira, que es el departamento en donde se explota una porción importante del carbón térmico que se exporta, es uno de los departamentos, el segundo más pobre de nuestro país. Allí las personas no tienen acceso a agua potable y en los años que correspondieron también al boom minero, murieron aproximadamente 4.000 niños por desnutrición y por enfermedades asociadas a la falta de agua y a aire contaminado. Asimismo, La Guajira, durante los 30 años de explotación de carbón térmico, ha sufrido una escasez hídrica muy importante, que se ha traducido en la desviación de aproximadamente 17 ríos y arroyos que han afectado directamente a las comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas guayú, quienes han estado durante 30 años afectadas por la minería de carbón en sus territorios.
Durante los últimos 4 años, las organizaciones sindicales, específicamente Sintracarbón, y también algunas comunidades del sur de La Guajira, en acompañamiento a organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en Colombia, hemos venido construyendo un proceso de agenda para la transición. Pensar cómo sería una Guajira después de la minería de carbón y cuáles son los retos de esa transición han venido transformando las maneras en cómo el movimiento social y el movimiento sindical construyen agendas políticas regionales. Además, en el ámbito nacional también tenemos un espacio que se llama la Mesa Social Minero-Energética, en donde los trabajadores del petróleo, junto con organizaciones ambientalistas y organizaciones en defensa de afectados, por ejemplo, por represas, también han venido construyendo una agenda conjunta para la transición justa. Hemos dicho que la transición debe ser una transición popular, una transición hecha desde abajo, en donde las comunidades afectadas y los trabajadores puedan debatir y construir un futuro teniendo en cuenta sus derechos, en este caso sus derechos territoriales y en el caso de los trabajadores sus derechos laborales y sus derechos a la salud. Hemos identificado 3 grandes fases. La primera fase tiene que ver con el cierre de la mina. En Colombia, la legislación asociada a cierre de mina y los procesos de planes de cierre de mina, en el caso del carbón, habían estado muy retrasados y había muy poca información asociada a este momento de la explotación. A partir de la reflexión que se ha venido haciendo, la empresa ha decidido avanzar y presentar algunos planes de cierre de mina más efectivos y más expeditos, pero que aún no cumplen con las expectativas ni del sector trabajador, ni de los sectores ambientalistas y mucho menos de los sectores comunitarios que han sido afectados. El segundo momento que creemos que es importante tener en cuenta en una transición es el momento de la reparación integral del territorio. Después de garantizar un cierre de mina con derechos para la gente y para los territorios, esperamos también que el Estado colombiano asuma las responsabilidades asociadas a la reconstrucción integral del territorio, que significa no solamente una restauración ambiental del territorio, sino una restauración cultural, social y laboral que le permita a todas las comunidades y también al sector trabajador reconstruir su vida en esta región. Finalmente, necesitamos, y hemos hablado en estos espacios de discusión, alrededor de la construcción de alternativas o iniciativas de vida sustentables. Estas iniciativas de vida sustentables quieren desatornillar a la región de todos los niveles de dependencia del extractivismo que durante 30 años se han tenido y responsabilizar al Estado colombiano, pero también a la empresa y al consorcio de empresas multinacionales que están allí, para que se encarguen de garantizar el futuro de las comunidades, el futuro económico de las comunidades, que es muy importante y que necesitamos que con la voluntad no solamente de las organizaciones, sino también del Estado, construir una agenda real y sobre todo también políticas públicas regionales que nos ayuden efectivamente a garantizar una transición justa, una transición popular y sobre todo una transición post-extractivista. Cuando nos referimos a una transición post-extractivista, nos referimos también a los peligros de la transición neoliberal que también el capital nos está ofreciendo. No queremos encadenamientos extractivistas para la producción de energía eólica o energía fotovoltaica en territorios como La Guajira. Estas energías, gestionadas y manejadas también por el capital transnacional, es el tipo de transición que nos ofrecen muchas de las empresas y hoy el gobierno nacional. La transición post-extractivista, participativa y popular es una transición que propone fortalecer las economías familiares y las economías comunitarias para avanzar e impulsar las iniciativas de vida que ya existen. Asimismo, fortalecer las capacidades que tiene el sector trabajador para reinventar su vida y reinventar sus actividades laborales, asociando su trabajo a otro tipo de alternativas económicas. Asimismo, cuando hablamos de transición post-extractivista, hablamos de una transición que incentive la autonomía y la gobernabilidad del territorio,
Los territorios y las decisiones de los territorios deben ser tomadas por sus habitantes. Y en ese sentido, el horizonte que creemos y que venimos construyendo es un horizonte de soberanía y de autonomía para los pueblos.